Conscientes de que la educación es la llave de la transformación y ante los posibles cambios en materia educativa, en Ediciones Castillo contamos con las soluciones educativas que responden a los retos que las instituciones escolares deben afrontar para lograr la educación de excelencia de sus estudiantes y que sumen al proyecto de su escuela. Por eso, en Ediciones Castillo ofrecemos una serie de contenidos educativos y materiales de aprendizaje de la más alta calidad, con el fin de transformar la manera en que los estudiantes interactúan con los aprendizajes. Con más de 40 años investigando y poniendo en práctica nuevas metodologías para la adquisición de aprendizajes y el desarrollo de habilidades, valores y actitudes entre los estudiantes, Ediciones Castillo es el sello editorial con mayor número de libros de secundaria aprobados por la SEP. Lo invitamos a conocer nuestra oferta de libros para secundaria, con series y autores de gran reconocimiento. Hola, muy buenas tardes. Gracias por conectarse a esta sesión del día de hoy, nuestro webinar de CONALITEG, nuestra primera sesión del año. Feliz año a todos. Estamos esperando que se conecte más gente. Espero que así sea. Tenemos bastantes registrados. Y bueno, vamos a dar inicio con este foro sobre el panorama de la educación en México para apoyarles a una reflexión que vamos a hacer para el regreso a clases. Este foro tiene como objetivo tener un diálogo entre dos especialistas que ahorita voy a presentar para reflexionar sobre estos retos que van a enfrentar los profesores en el próximo regreso a clases, cuando esto sea posible. Esto va a depender mucho de la situación sanitaria en el país y en cada entidad federativa, por lo que han dicho las autoridades. Pero bueno, finalmente nos tenemos que preparar para este escenario. Así que mediante este diálogo vamos a acercarnos a esas reflexiones y pues algunas recomendaciones que queremos que nuestras especialistas les brinden para poder prepararse a esos retos y dificultades que seguramente habremos de enfrentar en ese regreso a clases. El día de hoy, como les decía, tenemos a dos especialistas. Primero voy a presentar a la doctora Amanda Cano. Ella es especialista sobre todo en multigrado y en telesecundaria. Es licenciada en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique Rebsamen. Es maestra en Educación, con énfasis en Evaluación Institucional, y también doctora en Investigación Educativa, ambas por la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el nivel 1. También es líder del cuerpo académico Contextos, Actores Educativos y Didácticas Específicas. Actualmente es jefa de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Benemérita Escuela de donde es egresada. Ha desarrollado muchas investigaciones relacionadas sobre todo con los usos de la lengua escrita y educación multigrado a nivel nacional. Participa actualmente en la investigación El trabajo escolar en telesecundaria frente a los retos de la pandemia. Es autora de diversas ponencias y artículos y coautora del libro ¿Qué demonios son las competencias? Aportaciones del constructivismo clásico y contemporánea, así como autora del libro Enseñar y aprender español en la telesecundaria de contexto indígena. Le agradecemos a la doctora Amanda Cano por estar aquí el día de hoy. Y bueno, también tenemos a la doctora Ximena Chao, también especialista en educación, sobre todo en educación socioemocional y tecnologías de la educación. Coordina la especialidad en educación socioemocional de la Universidad Iberoamericana, donde ha sido coordinadora y profesora, tanto de la licenciatura en pedagogía como del doctorado en educación, y ha sido distinguida con el mérito universitario por esa universidad. Es doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestra en Psicobiología por esa misma institución y maestra en Psicología de la New York University. Licenciada en Física por la Universidad de las Américas Puebla. Ha sido asesora en diversas instituciones gubernamentales de la Secretaría de Educación Pública y también de agencias internacionales de las Naciones Unidas como PNUD, UNESCO y la UNICEF. Es representante regional para América del Norte de la Sociedad Internacional para la Inteligencia Emocional y delegada nacional de la Red Internacional de Educación Emocional. Su campo de investigación abarca el estudio de procesos de enseñanza-aprendizaje, habilidades cognitivas y socioemocionales y mediación de las tecnologías digitales en el aprendizaje.
Con ellas dos vamos a estar reflexionando esta tarde acerca de los retos que estamos enfrentando en este momento y pues lo que viene para prepararse para el regreso a clases. Les doy la bienvenida, doctora Amanda, doctora Ximena, ¿cómo están esta tarde? Muchísimas gracias, Erika. ¿Qué tal a todos en la audiencia? Muy feliz año igualmente y mucho gusto de estar formando parte de este diálogo, sobre todo de compartir con la doctora Amanda Cano este espacio. Buenas tardes a todos, un gusto estar el día de hoy aquí. Es muy importante este tipo de espacios que nos permiten reflexionar, que nos permiten dialogar, pensar y crecer en medio de esta crisis sanitaria. Así es, pues les agradecemos mucho a las dos, de verdad, que estén con nosotros esta tarde y los maestros, pues al final que nos respondan algunas preguntas que nos hagan, seguramente les van a dar todo el agradecimiento porque como dicen es un contexto muy complejo el que estamos viviendo. Entonces les voy a explicar la dinámica de esta tarde. Vamos a dividir la sesión en estos momentos. Primero vamos a dar un contexto del panorama de la educación que estamos viviendo en este momento, el contexto actual. Seguimos, acabamos de iniciar regreso a clases por periodo vacacional. Seguimos en educación a distancia, por ahí se dice que hay 2 estados que podrían regresar presencialmente, pero bueno, la situación es de mucha incertidumbre y con un trabajo a distancia. Después vamos a hablar sobre la preparación para el regreso a clases como especialistas que vislumbran cómo viene ese regreso a clases en el momento que se dé, por supuesto, pero cuáles son esos retos y esas implicaciones para el maestro. Vamos a cerrar el foro con sus conclusiones y posteriormente, para finalizar, abriríamos el chat para todas las preguntas y respuestas que la audiencia tenga para ustedes. ¿Ok? Entonces, con esa dinámica vamos a arrancar primero con este tema del panorama de la educación en este momento, en cómo nos encontramos, qué resultados ven en todo este periodo de educación a distancia que han enfrentado los maestros, qué retos, pero qué resultados positivos, pero también áreas de oportunidad que habría que seguir puliendo, aprendizajes que han tenido los maestros y todo lo que nos quieran decir de cómo está en este momento la educación. Vamos a dividir el tiempo de 25 minutos entre las dos. Yo les voy a medir el tiempo y empezaríamos con la doctora Amanda Cano sobre este tema, por favor. Gracias. Pues de nuevo me da mucho gusto estar el día de hoy aquí participando. Sé que son espacios muy importantes. Abordar este tema es bastante complejo. Sin embargo, trataré de hacerlo de manera muy sintética. Empezando por esta idea de, pues, cómo estamos frente a la pandemia, yo creo que habría que comentar que cada pues sujeto, cada familia, cada colectivo docente, sin duda alguna está construyendo su propia experiencia con relación a esta situación. Y eso tiene que ver con factores de vida personales, con condiciones pues muy heterogéneas y muy diversas que ya de por sí tenía nuestro país. Entonces, pues sin duda alguna coincidirán conmigo los que están escuchándome, que cada escuela es una historia muy particular, que con cada estudiante también se está viviendo una situación muy particular y que sin duda alguna todos podremos contarla en algún momento, ¿no? Nuestra propia experiencia. Otra cosa que quisiera comentar es que pues tampoco le podemos atribuir todo a la pandemia, ¿no? Creo que nuestra educación ya tenía algunas dificultades, algunas cosas críticas previo a la pandemia. Y pues me voy a referir específicamente a lo que ustedes conocen, ¿no? Que ya pasaba con nuestros estudiantes, sus propias condiciones familiares, contextuales, de vida, que veíamos y observábamos, a mí me parece, los profesores con preocupación, que cada día pues se ponían más adversas estas condiciones, muchas de las veces poco favorables a los aprendizajes, ¿no? Hoy la pandemia pues nos hace ver esa situación quizá de manera más clara, de manera más enfática, de manera más crítica. Sin embargo, pues ya advertíamos que muchos de los jóvenes, de los adolescentes, de las niñas y niños, pues estaban enfrentando condiciones difíciles, ¿no? Incluso de violencia a nivel comunitario o social. Y bueno, si pensamos en las escuelas también, pues
pues todos debemos reconocer que las propias escuelas enfrentaban también dificultades en materia de infraestructura, de equipamiento, de conectividad, los propios profesores, ¿no? Nuestras áreas de mejora o el propio sistema educativo, sus áreas de mejora en materia de formación continua, ¿no? De capacitación y de actualización, sumado a los aspectos curriculares que todos conocemos, que México pues tenía ahí unos cambios curriculares muy frecuentes, estaba proyectado de cierta manera el avance de un modelo educativo que luego cambia con el gobierno actual, ¿no? Entonces todo esto, sin duda alguna, hace que se enfatice más estos retos, ¿no? Que enfrentamos de manera actual. Y bueno, y otra cuestión que quisiera destacar en medio de estos antecedentes que menciono es que a partir de ahí se pueden identificar de manera clara dos grandes contextos, ¿no? Yo sé que puede haber más o matices al interior de ellos, pero sí identificamos pues que hay un contexto en donde los estudiantes tienen ciertas condiciones para poder seguir cursando sus estudios en modalidad no presencial, le voy a llamar un poco contextos privilegiados, en donde pues han podido hacer trabajo a través de plataformas tecnológicas, que tienen conectividad, que cuentan con equipamiento, que cuentan con incluso las habilidades digitales que les permiten poder avanzar, ¿no? En los aprendizajes esperados o en este diseño instruccional que despliegan sus profesores. Ese sería un caso, o aglutina a un grupo de estudiantes. Y bueno, tenemos que reconocer que a su vez estarían también aquellos estudiantes que, como decía, previo incluso a la pandemia, pues ya presentaban dificultades en sus contextos familiares y pues limitadas condiciones para poder avanzar en sus estudios, ¿no? Y con ello pues nos estamos refiriendo a todos los retos o los desafíos o esta enorme brecha digital que ha hecho más clara o más grande la pandemia en materia educativa. Entonces, estoy haciendo referencia sobre todo a los contextos más desfavorecidos, ¿no? Donde los estudiantes pues no tienen esta oportunidad de tener conectividad, ¿no? Acceso a internet, a computadoras, a celulares, a tabletas, que les permitan poder tener un contacto frecuente con sus profesores o bien poder estar desarrollando todo este trabajo que les solicitan, ¿no? Y en ese sentido, pues estos estudiantes sin duda alguna están pues corriendo el riesgo de quedar rezagados, ¿no? Y ahí es en donde se vienen los retos hacia nosotros los profesores. Algo que también debemos de señalar es que si bien se está viviendo una crisis importante en materia educativa, creo que también los profesores están resignificando su trabajo y sin duda alguna, pues descubriendo nuevas formas de gestionar la enseñanza, ¿no? De ver que se puede de otra manera, con otras rutas, con otros medios, con otros recursos, avanzar con sus estudiantes. En ese sentido, creo que esta pandemia nos permite visualizar que los docentes han sin duda alguna diversificado y adaptado su trabajo. Yo he tenido oportunidad de platicar con varios profesores y pues ellos aluden, ¿no? A todo lo que han tenido en ocasiones que diseñar ellos mismos, ¿no? A través de guías de estudio o de cuadernillos para aquellos que pues no tienen comunicación con sus estudiantes por carecer de esta infraestructura tecnológica que yo ya señalaba, hasta otros profesores que han trabajado con videos educativos o han diseñado sus propios blogs, o hasta aquellos que tienen la oportunidad de realizar sus clases de manera virtual. Todo esto no ha sido sencillo, o sea, el profesor tuvo abruptamente que avanzar en sus habilidades tecnológicas y bueno, hay estudios que señalan también que en especial las mujeres están enfrentando una sobrecarga laboral muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se suma el trabajo pedagógico, el compatibilizar nuestro tiempo
doméstico, de trabajo doméstico, etcétera, ¿no? Entonces yo veo sí que hay un desgaste por parte de los profesores. Y bueno, hay que señalar también que por muchos esfuerzos que hagamos los maestros por mantener interacción, contacto, proponerles actividades a nuestros estudiantes, sabemos que por lo que reportan las investigaciones, por lo que reportan los propios profesores, sabemos que no se logra pues el aprendizaje que sí se logra o que sí se alcanza cuando estamos de manera presencial, ¿no? Eso ya también lo está señalando la investigación, que nuestros estudiantes están aprendiendo pues solo una pequeña proporción y en ese sentido pues nos demandará en su momento hacer o diseñar una serie de estrategias que permita que pues no se continúe con este rezago, ¿no? Otra cuestión que sabemos que está pasando y que los propios profesores comentan, tiene que ver con el abandono escolar. Muchos estudiantes, ustedes saben, en especial los de secundaria, de por sí varios de ellos ya tienen una vida laboral activa y bueno, al estar atravesándose también una crisis económica, el aporte que ellos puedan dar a sus hogares en esta materia, pues ha sido importante. Entonces, varios de ellos pues ya han asumido este rol que de por sí ya tenían y pues para la familia ha priorizado esta cuestión por encima de lo educativo, ¿no? Entonces, pues yo creo que aunque esto ha sido complejo, ya para ir cerrando esta parte de mi intervención, yo quisiera comentar que pues sí hemos, a pesar de toda esta crisis, desarrollado una serie de aprendizajes, ¿no? Por un lado, yo sí observo que la sociedad está revalorizando a las escuelas y a la educación presencial, ¿no? Creo que es algo que tendríamos que aprovechar, ¿no? Los padres pues sí están muy preocupados respecto a cuándo se va a dar este regreso a clases, ¿no? Han valorado el trabajo que hace el profesor, ¿no? Se dan cuenta que no es nada sencillo ser docente, trabajar con estudiantes, tratar de que pues avancen en sus aprendizajes, organizar una clase, darle seguimiento. Parece que hemos ido ganando terreno en ese sentido después de vivir, ustedes lo saben, una etapa de fuerte desprestigio hacia la función magisterial, ¿no? Si ustedes recuerdan, nuestro rol, nuestra labor por mucho tiempo fue cuestionada y creo que ahorita las escuelas tendríamos que aprovechar esta buena perspectiva o esta conciencia pública de la importancia de las escuelas y tratar precisamente de ir haciendo pues un mayor trabajo conjunto con los padres de familia y las comunidades en donde se ubican nuestras escuelas. Por otro lado, creo que también hemos ido entendiendo, ¿no? En esta cuestión de la importancia de lo presencial, que pues también nosotros tendríamos que avanzar en nuestros propios saberes digitales, ¿no? Yo decía, la pandemia abruptamente nos hizo desarrollar ciertas habilidades, sin embargo, creo que hay que seguirla fortaleciendo y también somos conscientes que el trabajar con tecnología pues no sustituye al maestro, ¿no? Pero sí nos hace explorar nuevos métodos, nuevas formas de gestionar nuestras clases y de tratar de acompañar a los estudiantes a los cuales pues hemos tenido que empujar también hacia un trabajo más en autonomía, ¿no? Que es algo que yo lo veo como otra área de oportunidad. Finalmente, creo que toda esta pandemia nos ha permitido darnos cuenta que como profesores tenemos que priorizar, tenemos que ajustar y tenemos que adaptar el currículum formal, que es amplio siempre, ¿no? Muy lleno de contenidos y de aprendizajes. Sin embargo, creo que nos hemos dado cuenta que también nosotros podemos decidir sobre él y proponer contenidos pertinentes. Erika, tu audio está apagado. Listo.
Muy bien, doctora, muchas gracias. Haríamos ahora la misma reflexión con la doctora Ximena, especialista también en el área socioemocional, que también ahí hay muchísimas cosas que han sucedido con este contexto tan complejo. Por favor, doctora. Muchas gracias, Erika. Y nuevamente reitero el agradecimiento de poder compartir este espacio con todos mis colegas docentes y pues coincido con la doctora Amanda de que estos espacios son necesarios, particularmente en momentos en que nos preguntamos, en que reflexionamos como colectividad académica, como colectividad educativa, pues esta nueva significación que puede tener y estas nuevas rutas que puede emprender esto que es nuestro contexto de trabajo, que es la formación de personas. Yo coincido con todo lo que dijo la doctora Amanda totalmente. Me parece que sí, efectivamente, hablar de la situación actual, del regreso a clases, implica hacer realmente un diagnóstico, una mirada diferenciada. Los contextos son efectivamente heterogéneos. Cada quien, cada comunidad, cada familia ha vivido esta situación de pandemia, esta contingencia y este confinamiento con recursos distintos, no solamente en términos de los recursos de infraestructura y materiales, sino también en términos de los recursos internos para enfrentar una situación como esta, una situación inesperada, una situación que no termina y una situación que nos tiene hoy en día aún en vilo. Y bueno, no obstante este contexto diferenciado, esta heterogeneidad de situaciones, de contextos, hay bastantes también cuestiones en común. Y creo que ya se ha publicado basto acerca de ello, pues no solamente, digamos, en los medios de comunicación masivos nacionales, también los reportes internacionales. Y pues yo personalmente les comparto de una investigación que realizamos desde la Universidad Iberoamericana, que se llamaba Ibero frente al COVID. Recogimos datos de más de 500,000 estudiantes y docentes a lo largo y ancho del país y nos encontramos que hay situaciones que, a pesar de ser contextos distintos, contextos educativos distintos también, en el campo de lo socioemocional encontramos convergencias, situaciones que son comunes. Encontramos sobre todo docentes, como ya mencionaba la doctora Amanda, con altos niveles de estrés, incluso en algunos casos ya de lo que llamamos el síndrome de burnout, de un cansancio y de un estrés extenso, de lo que ya podríamos llamar incluso una suerte de fatiga pandémica, justamente por esta carga excesiva laboral, pero también de labores, de responsabilidades domésticas. Recordemos que también quienes somos docentes de nuestros grupos somos docentes de nuestros hijos, en algunos casos, sobre todo quienes tenemos hijos pequeños, y que todo ello ha abonado a desequilibrar un poco estas cargas alostáticas, de esto que podemos aguantar en términos, ¿verdad?, de lo emocional, de tal suerte que encontramos docentes sumamente estresados, sumamente agobiados, ¿verdad?, sobrepasados emocionalmente hablando, y particularmente en las comunidades en donde además ha habido que cuidar a los enfermos o enfrentar la propia enfermedad por la COVID. Este estrés prolongado se combina con otra serie de cuestiones como el propio confinamiento. Esta situación de mantenernos en un espacio contenido por un tiempo ya muy prolongado, limitando nuestra libertad de tránsito, de alguna manera, de convivencia, de socialización, lo que también nos ha llevado a una situación de relaciones desgastadas al interior de las familias, en algunos casos, en donde en el peor de los escenarios esto ha derivado, como ya se mencionó, en situaciones de violencia, en un incremento del 20% al interior de las familias, lo cual es realmente algo que tendremos que atender y tenemos que atender de manera prioritaria. En otros casos se encuentran ya también situaciones como el famoso síndrome de la cabaña, ¿verdad? Esta sensación de encontrarnos atrapados, de esta sensación de no poder salir y que genera a su vez un estrés
propio de esta percepción de emprisionamiento al interior de casa, particularmente en los jóvenes que ya llevan muchos meses, particularmente los adolescentes, sin socializar con la libertad con la que estaban acostumbrados, más en las comunidades urbanas probablemente, lo cual se va sumando a este estrés, a esta carga que se ha ido acumulando al interior de los hogares, en los docentes, en los estudiantes. Y si a eso le sumamos también el constante estado de preocupación, de alertamiento en el que nos mantiene la propia contingencia sanitaria, esta situación en la que las noticias incluso nos angustian, nos preocupan, son cambiantes y la verdad también son demasiadas, ¿verdad? Demasiadas en tanto a poder diferenciar cuáles son noticias que podemos utilizar, cuáles son noticias falsas, cuáles son noticias que simplemente, como dicen, encienden los fuegos aflictivos. Me parece que eso suma también a un estado de ansiedad. Otro tema que encontramos de manera recurrente en las comunidades escolares alrededor del país, ansiedad en términos justamente tanto docentes como estudiantes de educación básica que nos reportan estar en estados de preocupación continua y que esto se ve reflejado en hábitos que en su momento contribuirían al bienestar, como los ciclos circadianos, el sueño, la alimentación, etcétera, y que los vemos deteriorados, pues justamente por esta situación de ansiedad que inhibe de alguna manera la posibilidad de mantener estos ciclos corporales que alimentan el bienestar, no solamente físico, pero también emocional, y que en conjunto pues generan esta suerte de equilibrio, homeostasis en las personas, y que en el momento en el que se mueve pues nos mueve el resto de los procesos, incluso los procesos cognitivos, y entonces empezamos a ver también afectaciones en este sentido, falta de atención, falta de retención, ¿verdad? Incluso aparecen ya cuando se escuchan relatos, narrativas acerca de lo que nos espera hacia un momento futuro, pues sesgos o distorsiones cognitivas en donde empezamos a exagerar, probablemente derivado de esta angustia o de esta sensación de ansiedad, nuestra perspectiva hacia el futuro. Y esto es todavía más fuerte o más pronunciado en los jóvenes que empiezan a perder de alguna manera su mirada, vamos a llamarle positiva u optimista hacia el futuro. Y en su conjunto, me parece que este cuadro que sí tenemos en común, a pesar de los distintos contextos, esta pandemia podemos decir que ha generado en común también una suerte de pandemia de salud mental, me parece que tenemos un campo importante que tendremos que atender, que tendremos que tomarnos con toda la seriedad que implica sobre todo en el momento de regresar a la socialización plena, porque me parece que uno de los escenarios con el que nos vamos a encontrar es, por un lado, un miedo a relacionarnos en la cercanía. Ya tenemos casos que reportan agorafobia, es decir, esta fobia por salir de casa, a estar en espacios abiertos con otras personas por miedo a contagiarnos. Entonces me parece que el regreso a la presencialidad, bueno, pues será uno en donde tendremos que retomar esto que hemos encontrado a lo largo de estos meses de pandemia. Por otro lado, y de confinamiento. Por otro lado, me parece que también está el regresar con nuestros estudiantes a construir una mirada motivacional que pueda aportar a la perseverancia y a las ganas de seguir aprendiendo. El número de estudiantes que han desertado la educación en este momento ya también es sobresaliente y creo que es algo que como docentes necesitamos tenerlo muy presente, de tal suerte que podamos recuperar a nuestros estudiantes en este regreso a clases y en lo que fuera los ciclos, los periodos educativos sucesivos, habrá que recuperar a nuestros estudiantes en tanto alimentar esas ganas, esa motivación por seguir aprendiendo.
Yo creo que parte, ya como se mencionó también, parte de los aprendizajes que nos trajo esta pandemia, parte de estos aspectos favorables que podemos rescatar de esta situación, pues está justamente el haber podido visualizar con claridad cuáles son o en dónde se encuentran parte de las principales problemáticas o causas que generan deserción escolar en nuestros estudiantes o desmotivación de nuestros estudiantes hacia el aprendizaje. Y entonces creo que podemos hacer uso de esta suerte de diagnóstico en este laboratorio express que generó la pandemia para trabajar sobre de ello. Y uno de esos aspectos, y me parece que ya también se mencionaba, es el tema de la apropiación de los aprendizajes. Necesitamos enseñar para aprender, no para aprender a que nos enseñen. Y me parece que esto requiere sobre todo de un facultamiento de nuestras habilidades, no solamente cognitivas, en términos de pues sí, desarrollar aspectos que tienen que ver con la organización, aspectos que tienen que ver también con la posibilidad de autogestión de los recursos, pero sobre todo aspectos socioafectivos, socioemocionales, que tienen que ver particularmente con el desarrollo de la autonomía, con este desarrollo del sentido de autoeficacia, de poder adueñarme de mi propio proceso educativo y finalmente también de habilidades como la autorregulación, que permitan justamente que en estos procesos en donde yo soy el autor o el principal dueño de mi proceso de aprendizaje, pues requiero también de autorregular, sobre todo en aquellos momentos en donde sobreviene la frustración o, como lo vemos ahora, el estrés, de tal suerte que pueda sortear, que tenga mejores estrategias y herramientas de afrontamiento, más proactivas, ¿verdad? Menos pasivas, pero y sobre todo menos que conduzcan a la continuación de estos aprendizajes. Me parece que vemos claramente en este momento la necesidad de continuar con este proyecto que ya se planteaba desde hace algunos años dentro de nuestros planes y programas educativos, de traer a la escena nuevamente la educación socioemocional como un recurso necesario para seguir cultivando la resiliencia, la autonomía, la autorregulación, habilidades todas que hoy en día son imprescindibles y que hacia el futuro, me parece, tendrían que estar presentes en vista de que hemos visto hoy lo importantes que son para dar continuidad a los aprendizajes y a nuestras relaciones dentro del contexto educativo. Pues todo un contexto complejo, complicado, el que nos han delineado las dos ponentes, las dos doctoras, tanto en la parte socioemocional como en la parte de lo educativo propiamente, la labor docente para trabajar con esta diversidad de contextos situacionales, dependiendo de la conectividad y de lo urbano, lo rural, ¿no? Este contexto, bueno, pues lo estamos viviendo y lo vamos a seguir viviendo. No hay una certidumbre de cuándo va a darse el regreso a clases presencial, pero la idea en el segundo momento para las dos, la doctora Amanda y doctora Ximena, sería pues acompañar a los docentes en una primera reflexión, seguramente que están ahorita muy preocupados con cómo concluir este ciclo escolar, ¿no? Que es algo que están ahorita viviendo, todavía a la distancia, muy pendientes de lo que las autoridades mencionan respecto de si va a haber un regreso presencial en algunas entidades o no, pero en el día a día que ya nos delinearon. Y cuando esto se dé, en el momento que se dé, pues definitivamente nos tenemos que preparar. Entonces, ¿qué implica esto para los maestros? Un regreso a clases. Ya un poco nos mencionaban qué dificultades van a enfrentar, cómo enfrentar las desigualdades que evidentemente va a haber por estas diferencias en los contextos, también cómo enfrentar las dificultades de todo lo vivido en lo emocional por los adolescentes
y los propios maestros. Y bueno, finalmente algo que a los maestros les preocupa mucho, ¿qué recomendaciones de estrategias tendrían que ellos empezar a vislumbrar desde el ciclo escolar actual, que tiene que concluir en las condiciones que haya que concluir, que por lo visto va a ser más a distancia, para prepararse a ese regreso a clases? Daríamos igualmente 25 minutos, para cada una 12 minutos, yo les cuento el tiempo, y en esta ronda empezamos con la doctora Ximena. Muchas gracias, Erika. Bueno, yo creo que este es un punto complejo porque, como ya decíamos, tenemos una variabilidad de contextos muy grande y el regreso a clases, a la presencialidad específicamente, pues me parece que también va a ser diferenciado, va a ser escalonado. Pero podríamos ir trazando algunas líneas generales y algunas ya las mencionamos. Me parece que desde el ámbito socioemocional, pues será muy importante irnos preparando para regresar sin miedo al contagio, es decir, para poder estar en las aulas, para poder estar en los espacios compartidos, viviendo sobre todo una sensación de seguridad sanitaria. Yo creo que si estamos en estos espacios de aprendizaje y enseñanza todos juntos, con una sensación de miedo, en estado de ansiedad, con un estrés por el contagio, pues me parece que esto va a afectar tanto las relaciones como los propios procesos de aprendizaje. Entonces necesitamos establecer estrategias que nos garanticen al interior de la escuela, al interior de la comunidad educativa, una seguridad sanitaria. Porque claro, ya viene la vacuna, pero también sabemos que la inmunidad tiene una caducidad delimitada en tanto a este virus en particular, y entonces necesitamos en ese sentido organizarnos en términos de estrategias de cuidado colectivo, cuidado compartido, en donde todas y todos somos responsables de la salud, de la seguridad y del bienestar de todas y todos quienes conformamos a la comunidad, por un lado. Por otro lado, también me parece que como docentes, y esto lo podemos trasladar a nuestros estudiantes, necesitamos trabajar el autocuidado emocional. Necesitamos regular nuestro estrés, aprender a manejar nuestra ansiedad, de manera que podamos estar en estos espacios más tranquilos, más calmos y por lo tanto más atentos y dispuestos para la convivencia y el aprendizaje. Y con ello estaremos cuidando el clima del aula, es decir, este clima que nos permite regresar a los aprendizajes. Hablamos muchísimo de la disparidad, del rezago, de lo que va a implicar este tiempo que estuvimos en estas modalidades discontinuas de aprendizaje, pero me parece que si queremos reponer, si queremos regresar o reconstruir o revisar nuevos aprendizajes, entonces vamos a necesitar estar en un estado que nos permita aprender. Y ahí es en donde la educación socioemocional nos advierte que un cerebro angustiado, un cerebro estresado, un cerebro que está en estado de ansiedad, de alertamiento o sobrevigilancia, no aprende porque compromete sus funciones ejecutivas, particularmente la atención, ¿verdad? La atención, la capacidad de retención, ambas fundamentales para el proceso de aprendizaje. Entonces vamos a necesitar pensar, vamos a necesitar trazar líneas, estrategias dentro del colegio docente, dentro de lo que son nuestros grupos, para atender prioritariamente esta situación de estado o clima socioemocional del aula. Me parece que en esa misma línea necesitaremos trabajar también otro aspecto que podría surgir ahí, que sería los posibles estigmas hacia quienes padecen o han padecido la enfermedad de la COVID. Me parece que ahí también necesitamos empezar a despejar todo lo que sea una información, sobre todo una información falsa o confundida, que pudiera generar situaciones de exclusión. Este es un momento, el regreso a clases, sobre todo en la presencialidad, que va a requerir de la inclusión, de la reconstrucción de la comunidad, porque si hay algo que se ha perdido
con esta educación a distancia, pues justamente es esta relación de comunidad, esta convivencia, esta posibilidad de socialización síncrona. En algunos casos se ha dado a través de las plataformas como esta, el Zoom, etcétera, pero no deja de ser todavía un espacio en donde la socialización no es fluida como lo es cuando estamos inmersos totalmente en la convivencia. Entonces necesitaremos generar espacios de inclusión y tenemos que estar atentos a aquello que podría de alguna manera vulnerar esta situación. Y finalmente me parece que uno de los más grandes retos con los que vamos a tener que lidiar cuando regresemos a la presencialidad, incluso ahora que nos reencontramos en el inicio de este último tramo del ciclo escolar, es el tema que tiene que ver con las pérdidas de seres queridos. Me parece que este es un tema muy sensible y los docentes no siempre contamos con las herramientas para acompañar a los estudiantes que han perdido a seres cercanos, queridos. Lo mismo nosotros entre docentes, la pérdida de colegas o los propios estudiantes que han perdido a un profesor. Yo creo que esta situación de todas es una de las más difíciles porque finalmente los aprendizajes, finalmente la convivencia, finalmente el regreso a una socialización, por así decirlo, educativa, escolar, etcétera, se recupera, se reconstruye. Pero las pérdidas humanas no se recuperan y necesitamos aprender a transitar, a trabajar ese duelo, y la escuela me parece que va a ser fundamental en ese proceso. Tendremos que acompañar a nuestros estudiantes y tendremos que acompañarnos como comunidad. En términos académicos, me parece que será fundamental buscar la manera de retener y, en el mejor de los casos, recuperar a los estudiantes que han desertado. Quisiéramos que nuestros estudiantes, particularmente los jóvenes, ya decía la doctora Amanda, esta pandemia, además de traer una crisis sanitaria específica, una crisis de salud mental, ha traído una crisis económica. Entonces, particularmente los jóvenes que de alguna manera participan en la procuración de la economía familiar, que trabajan o que ayudan para que los padres y madres puedan trabajar, pues en algunas ocasiones tienen o tienden a desertar y necesitamos cuidarlos, necesitamos mantenerlos en la escuela, particularmente las mujeres. Necesitamos que se queden en la escuela porque es el grupo más propenso a la deserción. Y en ese sentido, ya se decía también que en el regreso, si queremos retomar, si queremos reconstruir, si queremos de alguna manera que este ciclo escolar siguiente nos lleve a una continuidad de los aprendizajes, necesitamos pensar esta continuidad desde una mirada flexible y de priorizar aquello que es lo indispensable, lo básico, lo que es lo necesario para poder seguir transitando. Y siempre desde una mirada flexible. ¿Por qué? Porque probablemente estaremos en momentos de transición entre presencialidad y nuevamente confinamiento, hasta no tener pues realmente una cura, una vacuna con mayor grado de inmunidad, etcétera, que nos permita realmente mantenernos en una convivencia cotidiana más conocida. Tendremos que seguir trabajando desde la flexibilidad. Pero yo creo que eso también nos trae nuevas enseñanzas, como ya decía la doctora Amanda, tenemos una nueva realidad en la educación que nos permite mirar nuestro currículo de manera distinta, que nos permite ahora enfatizar y sobre todo aquellas habilidades que garanticen el tránsito de los distintos niveles de aprendizaje en tanto a complejidad y no tanto en tanto a contenidos. Entonces pensemos cuáles son esas habilidades, esas competencias, sino que son indispensables para transitar, además que son transferibles, que pueden ir de un contexto a otro y que nuestros estudiantes se pueden valer de ellas, pues justamente para darle continuidad a sus estudios. Y yo propongo que dentro de ellas se haga un hueco justamente para estas habilidades socioemocionales, que me parece que son unas que nos van a ayudar a acompañarnos en estos momentos que requieren de perseverancia, que requieren de flexibilidad, que requieren de autonomía y autorregulación para seguir en el tramo, en el trayecto escolar. Como docentes, nuestro trabajo pues será hacer que
primero preguntarnos acerca de cuáles son estos conocimientos, estos aprendizajes indispensables que tendremos que priorizar en nuestros estudiantes, de manera que les permitamos recuperar, pero al mismo tiempo avanzar, de manera que no se construya un sentido de frustración, un sentido de que no conduzca, por así decirlo, al progreso, sino más bien que se sienta que hay un retroceso y que eso pudiera desmotivar a nuestros estudiantes. También en ese sentido yo invitaría a que recuperáramos y reiniciáramos desde los logros, desde los aprendizajes, sí escolares, sí académicos, pero también aprendizajes que hemos de alguna manera construido a lo largo y a través de este momento de contingencia sanitaria, de este momento de confinamiento. Hemos aprendido muchas cosas como personas y seguramente nuestros estudiantes y nosotros docentes hemos aprendido más allá de lo que estaba visto en el currículo. Entonces, ¿cuáles son esos aprendizajes? Y utilizarlos también, recuperarlos como parte de nuestros logros, mirando siempre hacia las oportunidades y teniendo muy consciente cuáles son los retos que enfrentaremos en estos momentos en donde estaremos, como decíamos, fluctuando, ¿no? De momentos presenciales a momentos probablemente que nos van a regresar al confinamiento. Y en ese sentido, bueno, creo que todos estos ajustes podrían abonar de manera positiva a cultivar una tolerancia a la frustración, con mayor confianza y perseverancia hacia nuestra vida académica, hacia los estudios, hacia la continuación, a pesar de las dificultades vividas y a pesar de las dificultades que tendremos que enfrentar hacia el futuro. Y finalmente también me parece que si vamos invitando a los estudiantes a que sean autores y dueños de su aprendizaje y que ahora, como decía yo hace un momento, en lugar de enseñarles o en lugar de que aprendan, a que les enseñemos, realmente aprendan a aprender, entonces los estaremos invitando a algo que me parece que será de suma importancia hacia el futuro, que es identificar cuáles son sus necesidades para seguir aprendiendo y en dónde están sus fortalezas. Me parece que echar luz desde esta mirada, pues decía yo, nos acompaña, nos fortalece la posibilidad de mantener a nuestros estudiantes en las aulas, de dar continuidad a los estudios y en el mejor de los casos, recuperar a los estudiantes que han desertado derivado de esta situación tan compleja. Creo también que los docentes necesitamos afinar nuestras estrategias de comunicación, valorar la importancia que ha tenido en este tiempo de distanciamiento la comunicación con las familias, así como las familias han valorado el papel que jugamos los docentes en la formación de los estudiantes. Nosotros valorar desde este lado, desde la escuela, el papel que juegan las familias en la formación de sus hijos, de nuestros estudiantes, y entonces estrechar esos lazos de comunicación y hacer equipo ahora de manera explícita, de manera organizada, de manera planeada, de tal suerte que se pueda fortalecer esta sinergia que en los casos más exitosos pues ha resultado justamente en que los aprendizajes se continúen y que los estudiantes sigan aprendiendo. Gracias, doctora. Muchísimos desafíos que van a enfrentar los maestros. Daré la palabra a la doctora Amanda antes de hacer algún comentario que me gustaría, porque bueno, también vienen retos desde la parte más pedagógica, como preparar sus clases, lo emocional, como decía la doctora, es un gran reto que viene fuerte, pero también el rezago que se vislumbra con los estudiantes. Entonces, igualmente, le doy el mismo tiempo, doctora. Muchas gracias. Pues efectivamente, creo que esto de preparar el regreso a clases, pues implica asumir, pienso yo, que será un proceso, ¿no? Un proceso sin duda alguna de adaptación, porque cuando nos retiramos físicamente de las aulas, creo que todos pensamos que sería por unas semanas, y después fuimos comprendiendo que esto sería una cuestión de meses y ahora resulta que ya nos acercamos al año, ¿no? De estar sin esa posibilidad de tener clases presenciales. Entonces, me parece que a su vez cuando retornemos físicamente a estos espacios,
también será un proceso, ¿no? Un proceso que tendremos que asimilar poco a poco, porque definitivamente nos va a llevar hacia un cambio y hacia una transformación de nuestras prácticas, porque en definitiva la realidad cambió. O sea, eso creo que todos lo tenemos claro. Es un antes y un después, y creo que con esa lógica debemos estar mirando nuestros espacios ahora, ¿no? De por sí ya eran espacios, o veíamos, ¿no?, cómo las generaciones de estudiantes pues vienen con características distintas, ¿no? A veces también siente uno ya la brecha generacional, y bueno, ahora está todavía más presente esta situación, entender que efectivamente nuestras aulas pues están afectadas, están permeadas, por factores tanto internos como externos. Y sí, pues lo tendremos que hacer con mucha apertura, con mucha empatía. Yo creo que es un momento importante para todos nosotros los profesores de revalorarnos, asumirnos, creo, como los profesionales de la educación que somos, y que pues cotidianamente enfrentamos desafíos, ¿no? Desafíos. Entonces, ahorita son quizá mayores, lo hacemos con incertidumbre, pero creo que esto que mencionaba la doctora, respecto a pues todo el apoyo que representa la escuela como espacio en donde están colectivos de estudiantes, ¿no?, interactuando, apoyándose, será fundamental. Yo sí visualizo que en la pandemia pues hemos aprendido, o se ha hecho más fuerte este trabajo colegiado de los profesores, esta toma de decisiones pedagógicas pues ya más situadas, más contextualizadas, y eso yo creo que es muy importante que no se pierda, ¿no? De repente vemos que pues ya los directores, los supervisores avanzaron, ¿no?, en materia de reunir a los colectivos, y aunque marcan una pauta, sabemos que al interior de cada escuela siempre se define su propia ruta, porque son los colectivos de profesores los que conocen la realidad que enfrentan y también la mejor forma de solucionar y de enfrentar esos desafíos. Entonces, yo veo que ahí hay toda un área de oportunidad. Yo veo que sí los profesores se han integrado, pues yo les llamo en comunidades profesionales de aprendizaje, o caminan hacia la integración de estas comunidades, y no se deben de perder, ¿no?, este trabajo en red que están haciendo. Así como nos quejamos a veces del agobio tecnológico, yo creo que también facilita mucho el intercambio de ideas entre profesores, y los vemos precisamente en esta necesidad de hacer alianzas, ¿no?, de hacer alianzas con otros colectivos, entre propios maestros, para tratar de encontrar soluciones pertinentes a las dificultades que enfrentan, ¿no? Entonces, pensando en estas dificultades, ¿no? Pensando en estas dificultades que se van a dar, creo que sí, una de las dimensiones que preocupan en el regreso a clases tiene que ver con lo curricular. Ya hablaba yo de que previo a la pandemia ya estábamos como en una situación bastante compleja a nivel curricular en el país, sobre todo porque esta nueva escuela mexicana sabemos que es un proyecto que no acaba de afianzarse del todo, que estaba en proceso de diseño y de bosquejo cuando se desata la pandemia. Entonces, pues creo que sí será muy importante el que se cuente de manera oficial con un currículum, ya decía la doctora Cia, con un currículum pues más adelgazado y ajustado, ¿no? Y que se acompañe de materiales educativos pues pertinentes para los estudiantes. Y si esto no se da, pues tendrá que venir de la escuela esta propuesta, porque pues sí es una decisión bien fuerte que hay que tomar. No se puede abarcar todo lo que el currículum formal propone, ya teníamos una saturación de contenidos, entonces sí será muy importante que se haga una priorización oficial. Otra cosa que yo observo y que seguramente va a representar desafíos a los profesores es esto de las diferencias en los logros de aprendizaje de los estudiantes, ¿no?
ocasionado por lo que ya mencionábamos, las desigualdades educativas, y todo lo que está pasando en materia de acceso a educación a distancia o no presencial, ¿no? Entonces, va a haber diferencias muy marcadas entre los integrantes de los grupos. Y bueno, aquí rescato una categoría que usa una colega. Ella habla de que todos los grupos ya sabemos que son diversos y son heterogéneos, todos los grupos, ¿no? De estudiantes. Nunca vamos a decir que son estudiantes homogéneos. Hay que, creo que quitarnos esa idea, ¿no? Del grupo parejo o el grupo con características similares. Siempre hay diversidad, pero en este caso yo creo que va a ser un grupo multidiverso. Esta es una de las categorías que usa una colega y que me gusta mucho para reconocer que hay grupos en donde hay de verdad diferencias muy, muy marcadas en las características de los estudiantes, ¿no? Sin duda alguna, como ya se mencionó, van a ser nuevas condiciones laborales. Va a ser complejo incluso trabajar bajo estas condiciones, concentrarse, encontrar un ritmo de trabajo. Seguramente tendremos estudiantes que asistan y luego no. Entonces, adaptarse a todo ese dinamismo va a ser muy importante para los profesores. Bueno, ¿qué podemos hacer precisamente ante este escenario que se nos viene, ¿no? Seguramente. Ya comentaba yo un aspecto que tiene que ver con esta cuestión del fortalecimiento de las redes que se están formando entre los propios profesores, porque creo que muchas de las soluciones tienen que venir de esa innovación, de esa creatividad que tienen los profesores, ¿no? Y creo que también esta situación la podemos ver desde dos ópticas, ¿no? Esto del grupo multidiverso. Lo podemos ver como una barrera, como una dificultad, o también como una oportunidad, ¿no? Como una oportunidad de ver de otra forma nuestros grupos y de apoyarles de otra manera, ¿no? Aquí creo que tiene que ver también con cómo asumimos nuestra propia docencia. Yo sé que no es nada sencillo, pero tiene que ver con nuestra propia concepción de aula, ¿no? De aula, de grupo, de cómo pues todos podemos aprender de todos, ¿no? Cómo los estudiantes entre ellos mismos también se pueden andamiar, ¿no? Quién enseña, quién aprende, y que el aula rebasa un salón de clases y su materialidad, ¿no? Sino implica más allá de eso, y hoy lo estamos viviendo porque aunque no lo tenemos físicamente, hay enseñantes, hay aprendientes, hay materiales que mantienen esa aula viva, ¿verdad? O esa aula extendida ahora a través de las tecnologías, ¿no? Entonces, aquí el reto no es que el grupo sea mega diverso o diverso, sino cómo trasladar o responder a esa diversidad desde la enseñanza. ¿Por qué? Porque a mí me parece que como profesores, a veces, pues lo más, a lo que nos hemos habituado más bien es a, pues impartir nuestra clase, a tratar de mantener un mismo ritmo de trabajo, y como, bueno, como lo dice Limber Santos, que es uno de los especialistas en multigrado uruguayo, muy reconocido, muy importante e interesante su planteamiento. Tenemos que reconocer que si hay diversidad en los aprendientes, pues también tenemos que plantear una enseñanza diversificada, ¿no? Entonces, esto nos orilla a respetar la composición de nuestros grupos, ¿no? Implica también que no podemos enseñar a todos lo mismo, ¿no? O a enseñar a todos de la misma manera. Entonces, ahí es en donde vienen los retos, ¿sí? Yo creo que lo que va a suceder por toda esta situación que ya identificamos, ¿no? De los diferentes avances que están teniendo los estudiantes en materia, pues, de contenidos educativos, a pesar de que el currículum formal o de que su acreditación los ubique en un grado escolar determinado, seguramente muchos de sus conocimientos pues no van a responder al grado escolar que están cursando. Entonces, creo que ahí viene el gran reto de que como profesores
logremos identificar en dónde se ubica este estudiante, cuáles serían los conocimientos antecedentes que carece, ¿no? De los que carece, y poder pues hacerlo avanzar, ¿no? Porque ahí no es una cuestión de actitud o de que no pueda, sino más bien una cuestión o motivos de carácter epistémico, ¿no? Que lo llevan a no comprender, en este caso, lo que el currículum formal establece. Entonces, bueno, aquí ya me estoy refiriendo a algunos de los elementos propios de la didáctica multigrado, ¿no? Entonces, no se trata aquí de otra cosa, solo de responder desde la enseñanza a toda esa diversidad. Y bueno, aquí me referiré sobre todo a pues esta posibilidad que nos da la didáctica con diversidad de grados y niveles educativos para poder ir avanzando en pues alternar nuestros modos de trabajo, ¿no? A veces con enseñanza directa, y no me refiero a enseñar de manera directa solo al grupo, sino a veces a pequeños grupos o a niños en particular, y también trabajar la enseñanza indirecta cuando estamos pensando en estudiantes que pueden desarrollar un trabajo de manera más autónoma, ¿no? En ese sentido, creo que ahora tendríamos que pensar en nuevas formas de agrupamientos de nuestras clases, ¿no? Que motiven el autoaprendizaje, el interaprendizaje y avanzar también en el diseño de muchos materiales autoconductores que permitan al estudiante desarrollar una serie de actividades que lo lleven hacia los aprendizajes que nosotros buscamos, ¿no? Entonces, creo que sí tendremos que partir de un buen diagnóstico sobre el grado de trabajo autónomo de nuestros estudiantes y aquellos que son semiautónomos o más dependientes, ir avanzando en esta línea con apoyo en materiales autoconductores. Pues ya decía yo, muchos desafíos, muchos retos. No obstante, el ciclo escolar seguirá siendo muy complejo porque la situación sigue siendo un contexto múltiple por las disparidades y seguimos a distancia con esta disparidad de la conectividad y los recursos tecnológicos. Ya el reto fuerte que tienen de cerrar un otro ciclo, porque sería el segundo ciclo que cerraríamos en estas condiciones, pero además esta preparación que tiene muchísimas temas de actualización, de formación, inclusive de capacitación inicial, ¿no? Esto que hablabas de multigrado, pues probablemente los más expertos son los maestros de comunidades rurales e indígenas y no los de contextos urbanos, ¿no? Entonces, cómo incluso formar redes con estos maestros que ya tienen una experiencia en este tipo de didáctica y que va a ser muy necesaria por la disparidad que van a encontrar o lo que mencionabas, la multidiversidad que van a encontrar en un mismo grupo. Además de lo emocional, que definitivamente también hay que darle un espacio, tanto desde el currículo formal, vamos a ver qué hace la Secretaría de Educación Pública con los tiempos lectivos y, como decían, pues la escuela misma. Entonces, ante esos grandes retos que nos delinearon y que creo que era un muy buen momento, creemos desde la editorial que pues el reto no es solo lo que están viviendo en este momento, sino lo que se viene y estamos a tiempo, ¿no? Entre las vacunas y esa certeza en lo sanitario, pues que los maestros sepan cómo prepararse. Entonces, bueno, pues ante todo ese contexto de desafíos, pues hagamos una ronda de conclusiones y les recuerdo a los asistentes que después de esta ronda vamos a poder contestar preguntas que nos quieran hacer, que quieran hacerle a la doctora Amanda o a la doctora Ximena, porque también seguro ellos tienen mucho que decirnos. Entonces, haríamos esta ronda de conclusiones, damos 5 minutos a cada una. Iniciamos con usted, doctora Amanda, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad que concluir es bien difícil. Creo que podemos decir que esta pandemia, sin duda alguna,
hizo más evidente, ¿no?, las desigualdades sociales, aspectos de inequidad, de exclusión que ya vivíamos, ¿no? Creo que ya con los meses que llevamos viviéndola, experimentándola, también entendemos que en ella hay oportunidades, ¿no? En medio de las crisis creo que salen también aspectos que nos hacen replantearnos nuestro trabajo, ¿no? La humanidad que somos, y ahora vemos, creo que con mayor claridad, que es muy importante este fortalecimiento de las relaciones sociales, ¿no? Valores que creo que estaban un poco, pues no sé, no tan presentes en la propia sociedad, ¿no? Como la solidaridad, como la colaboración, y creo que la escuela tendría que ir avanzando hacia allá, porque ya nos dimos cuenta que lo que hace un individuo, pues nos afecta a todos, ¿no? Y que nos toca a todos también ser responsables del cuidado del otro, y pues que eso asegura sin duda alguna nuestra propia supervivencia, que es una parte que creo que nos estamos dando cuenta de la vulnerabilidad que tenemos también como individuos, ¿no? Creo que también es un momento que nos lleva sin duda alguna a repensar la educación, ¿no? Yo hablaba pues de un currículum muy lleno de contenidos, muy preocupados en muchos elementos, que hoy en día nos llevan a pensar si son realmente útiles para comprender la realidad y para fomentar precisamente cómo reaccionamos de manera pertinente a estos momentos de crisis y de incertidumbre. Entonces, será muy importante, creo yo, repensar desde esta nueva escuela mexicana, qué se estaría planteando. Creo que la idea también iba por ahí, ¿no? De fortalecer muy fuerte lo que era la formación cívica, la formación ética, y yo apelaría a que no se perdiera esto, ¿no? A que en realidad se impulsara, porque hoy más que nunca tiene pertinencia la cabida de estos y otros contenidos, ¿no? Que sabemos que hoy nos hacen mucha falta para poder enfrentar este tipo de crisis. Creo que el regreso a clases va a ser bastante complejo, este cambio de ahora de estar distanciados a tener presencialidad, por todo lo que ya hemos señalado, será sin duda alguna inédito, algo de lo cual vamos a aprender también de manera acelerada, pienso yo. Los profesores creo que nos vamos a salir fortalecidos porque nos hemos dado cuenta que somos capaces también de adaptarnos, de adecuar la enseñanza, de explorar nuevas formas de trabajo. Considero también que se va a dar esta situación de los grupos pues muy diversos en niveles de logro educativo, y que el reto va a estar en la diversificación de la enseñanza, como yo lo decía, ¿no? En responder a esa diversidad, en motivarlos, ¿no? En presentarles formas de trabajo que les atraigan, que les resulten interesantes, que les resulten con sentido, que les resulten con significado, para poder precisamente ponerlos en situación de aprendizaje, ¿no? Y creo que la didáctica multigrado pues puede apoyar a los profesores en todo esto que he señalado, ¿no? En poder atender a esta diversidad, ver el potencial pedagógico que tiene el tener estudiantes con diferentes niveles, ¿no? De logro educativo, no verlo como algo negativo, sino como una condición que permite sin duda alguna la circulación de saberes, la ayuda mutua, que fomenta la ayuda mutua, que fomenta la colaboración, hoy tan necesaria, ¿no? En todo el discurso que hemos dado y que hemos comentado. Entonces, en un aula donde hay estudiantes que poseen diferentes niveles de aprendizaje, se pueden dar procesos de mentoría, de tutoría, de apoyo que ya se daban de por sí en nuestras aulas, ya lo sabemos, solo es cuestión de saber cómo manejar este tipo de propuestas, ¿no? Para que podamos potenciar una auténtica circulación de saberes que seguramente también son muy diversos y heterogéneos en nuestros grupos. Gracias, doctora. Cerramos entonces con la doctora Ximena, con sus conclusiones.
Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, doctora Amanda, por hacer énfasis en puntos tan importantes. A mí me parece que este momento de crisis, este momento que develó de alguna manera nuestras vulnerabilidades personales y sistémicas de nuestro sistema educativo, de nuestra sociedad, de nuestro planeta, porque esta es una crisis global, me parece que también develó que somos más resilientes de lo que sabíamos. A lo mejor lo pensábamos, pero no se había puesto en práctica. Y ahora lo sabemos. Sabemos que somos resilientes, sabemos que podemos adaptarnos, sabemos que podemos encontrar aprendizajes incluso en estos momentos tan complejos y tan complicados. Y yo en ese sentido nos invitaría a todas y a todos a que aprovechemos esta resiliencia que hemos descubierto en nosotros mismos, en nuestros estudiantes sobre todo, para seguir creciendo, porque finalmente los retos hacia el futuro, esta palabra que ahora se escucha por todas partes, incertidumbre, pues bueno, eso es lo que nos espera hacia el futuro. Hoy es una pandemia, mañana tendremos que enfrentar seguramente retos que van a requerir y que se van a fortalecer de esta resiliencia que hemos descubierto en cada una de nosotras, en cada uno de nosotros. Y en ese sentido yo los invitaría a seguir formándonos siempre, seguir aprendiendo más acerca, por ejemplo, ahora que será tan necesario este apoyo a la salud mental, a la reconstrucción de comunidades socioemocionalmente sanas, a que nos formemos en educación socioemocional. También que nos formemos y innovemos en nuestras prácticas docentes, en nuestras estrategias didácticas, de tal suerte que podamos ir generando ambientes de aprendizaje en donde los estudiantes sean los principales actores de su proceso formativo, que les permita a ello irse apropiando de esto que es su proceso de aprender, de tal suerte que si tuviéramos que recurrir nuevamente al distanciamiento, por la circunstancia que fuera, se quedara sembrada esa semilla que es las estrategias para aprender, el gusto por aprender, por descubrir ellos mismos el mundo del conocimiento. Y en ese sentido también los invito a practicar la generosidad emocional, a saber que en estos momentos cambiantes, todavía sin alcanzar una cierta normalización en términos del sostenimiento o de la sistematización de las circunstancias, a que practiquemos la generosidad emocional, a que sepamos que nosotros mismos y nuestros estudiantes y nuestra comunidad va a cambiar, ¿verdad?, de estado emocional probablemente de manera constante, que esperamos que lo que vivamos en el aula, tanto virtual como presencial, en términos de lo afectivo, pues va a ser variable, vamos a tener situaciones probablemente en las que requieran contención nuestros estudiantes o nuestros colegas, y en ese sentido estar abiertos, ser flexibles y no juzgar, y no juzgarnos, porque las situaciones son complejas. Las emociones son variables y no contamos siempre con las herramientas para poder enfrentarlas de manera proactiva. Invitarlos también a que practiquen esto que ya hablaba la doctora Amanda, una docencia empática, una docencia que se puede poner en los zapatos del otro y que puede ver desde la perspectiva otra, no solamente la propia, sino ponerse en el lugar de los otros, de las comunidades, de las familias y sobre todo de nuestros estudiantes, de tal suerte que podamos acompañarlos con eficacia, sí, pero también con un sentido profundo de respeto y de cuidado, de saber que nos vamos a reponer de esta crisis, pero que necesitamos para ello trabajar en equipo. Y entonces, en ese sentido, también los invito a que continúen con este trabajo colaborativo, con este trabajo colegiado, en donde las decisiones se tomen de manera sistémica desde el interior de la escuela, claro que sí, pero incluyendo también a las familias, a ese contexto extendido que hemos visto que es tan importante en momentos en donde las situaciones son inciertas, complejas y que requieren de la participación de todas y todas. Y finalmente cerrar invitándolos a que, insistiendo también un poco a que practiquemos este cuidado colectivo. Necesitamos cuidarnos y entender que una pandemia como esta pues depende justamente de la visión colectiva, de la visión de interdependencia positiva que existe entre todos y cada uno de nosotros y con nuestro medio ambiente.
yo creo que con esto cierro mi participación. Gracias, doctora. Bueno, pues no olvidar entonces, ¿no? Que la educación sigue siendo y hoy más que nunca un arma muy poderosa para cambiar el mundo. Y pues qué mejor momento que ahora, con mucha anticipación, que los maestros tengan todo este escenario para el regreso a clases. Hay muchos desafíos que ir preparando, adicional a, por supuesto, a los retos que están viviendo hoy, ¿no? En este momento ellos están buscando cómo trabajar a distancia con todo esto que ya mencionaron, pero además lo que se viene, que es bastante, y todo lo que tendrían que ir pensando y formándose para esta situación. Pues escuchemos a los maestros, creo que también habrá mucho que nos quieran comentar, preguntar. Así que bueno, voy a abrir el chat en este momento para la audiencia. Estamos hablando de que tenemos más de 1000 personas conectadas. Vamos a intentar responder a la mayor cantidad de preguntas. Ya pueden ponernos por ahí sus preguntas. Y bueno, pues las voy a ir pasando, ya sea para la doctora Ximeno, para la doctora Amanda, dependiendo, o a lo mejor para la participación de ambas. Bueno, ya nos empiezan a decir por aquí, felicidades por la ponencia, felicidades a ambas ponentes y agradecimientos por esta participación. Vamos a ir cachando preguntas. Miguel Ángel Hernández nos dice cómo trabajar el aspecto socioemocional con los papás para que nos puedan apoyar y ser empáticos en la educación de sus hijos. Doctora Ximeno. Claro, es una pregunta muy importante porque realmente el trabajo socioafectivo que hacemos en la escuela necesitamos extenderlo y colegiarlo, dialogarlo con las familias. Y entonces es imperativo, por un lado, comunicar nuestra estrategia de trabajo socioemocional con los estudiantes, qué vamos a trabajar y cómo lo vamos a trabajar, de tal suerte que podamos informar, por un lado, a las familias, pero por otro lado también generar estrategias de comunicación y de interactividad, de participación con las propias familias. Lo que hagamos al interior de nuestras aulas, al interior de nuestros grupos, podemos sumar la participación de las familias de tal suerte que podamos fortalecer pues el trabajo que hacemos con los estudiantes. Por ejemplo, si trabajamos autorregulación o trabajamos empatía, me parece que es fundamental comunicar el cómo y el qué a las familias de manera que podamos extender nuestra actividad pedagógica a la participación de las familias, que ellos también trabajen con sus hijas, con sus hijos, estas habilidades y podemos nosotros invitarlos a través de actividades simples. Por ahí Castillo, hablando un poco ahora del editorial, tiene materiales muy bonitos para involucrar a la familia dentro del trabajo socioemocional. Por aquí nos pregunta Isabel Gómez para la doctora Amanda. Comentó sobre los problemas que ya teníamos en la educación y que están acentuándose con las diferencias en el acceso a la educación. Estoy muy de acuerdo en su planteamiento de repensar la educación desde el currículo. Sin embargo, desde nuestro rol como docente, ¿cómo podemos apoyar este cambio? Bueno, yo creo que tenemos muchas posibilidades, ¿no? Nosotros como profesores, yo visualizo al profesor como alguien que es capaz desde esta dimensión del desarrollo curricular, tomar las mejores decisiones, ¿no? Y adaptar, adecuar ese currículum a las necesidades que tienen. Muchas veces como profesores estamos en esa tensión o en ese dilema. Por un lado, lo que tengo que abarcar, ¿no? Lo que me marca la pauta oficial, y por otro lado está mis alumnos, sus necesidades, sus niveles conceptuales, y cómo le hago, ¿no? Y creo que pues a nosotros nos toca ese papel tan importante de hacer esa reinterpretación, ¿no? Hacer esa transposición y ver de qué manera puedo acercar a mi estudiante a esa pauta oficial. Creo que eso es lo que nos está exigiendo en este caso la situación actual, y creo que sí, pues esta distancia que yo advertía
que había como de la escuela hacia hacia los tutores, ya no les llamemos padres y madres de familia, porque hoy sabemos que hay tutores, ¿no? Que pueden ser los abuelos, que pueden ser los tíos. Creo que es importante acercarnos a esas realidades de nuestros estudiantes, conocerlos. Yo veo que a partir de que, pues a través de estos medios tecnológicos, pudimos observar cómo eran los espacios en donde viven nuestros estudiantes, ¿no? Cómo son sus casas. Los maestros están, pues muy interesados y a veces sorprendidos, ¿no? De cómo viven su vida cotidiana nuestros estudiantes, ¿no? En qué condiciones, qué espacios tienen para el autoestudio, etcétera. Y yo veo que, pues es importante tratar de profundizar en esta parte, ¿no? De conocer quién es el sujeto al que yo dirijo la educación, ¿no? Porque creo que no podemos hoy en día desatar estrategias homogéneas para estudiantes tan heterogéneos. Gracias, doctora. Bueno, por acá nos preguntaban Marco Hernández, ¿qué sucede con el recurso del libro en estos momentos con la educación a distancia? Y pues también por acá, si alguna recomendación que le puedan hacer a los profesores para fortalecer este momento en el que están usando tanto las tecnologías de la información. Doctora Amanda, ¿quieres comentarlo? No sé si también, Sí. si no quieras decir algo después. Bueno, pues yo veo los materiales, o sea, llámesele libros de texto gratuito u otros, ¿no? Como muy importantes en esta situación que enfrentamos, aunque estarán de acuerdo conmigo que aquí, pues los propios profesores han advertido que las dificultades que ya existían en materia de comprensión textual han sido también una dificultad muy fuerte, ¿no? Los propios estudiantes, si los mandan a los libros y a seguir los guiones de los libros, muchas veces enfrentan ahí dificultades por pues las propias situación que ya tenían, ¿no? De comprensión textual. Sabemos que en este caso muchos de los estudiantes que no tienen acceso a otro tipo de recursos, pues el libro tiene un papel fundamental, ¿no? Un papel fundamental porque pues apoya en el acceso a textos, en el desarrollo de ejercicios, en el desarrollo de actividades, ya sea para desarrollar un contenido en específico, para ampliarlo, para reafirmarlo. Entonces, a mí me tocó escuchar a los profesores cuando hubo este retraso inicial en la distribución de los libros y estaban muy angustiados. O sea, estaban muy angustiados en el caso de los de telesecundaria, porque para ellos hoy en día pues representa un apoyo fundamental. Entonces, el no tenerlos al inicio del ciclo les creó pues bastante estrés porque muchos de los guiones que estaban haciendo remitían también al trabajo con el libro de texto gratuito, que para los estudiantes, ya decíamos, de escasos recursos o que viven en contextos difíciles, ¿no? Resulta un apoyo fundamental. Entonces, creo que no hay que dejarlo de lado, son materiales muy valiosos, muy importantes, que apoyan en este caso el trabajo en autonomía de los jóvenes y de los niños también. Doctora Ximena, no sé si sobre este punto, pero además aquí hay una muy particular que me gustaría que comentaras. Nos pide Silvia Tejeda alguna recomendación para algún alumno que murieron sus padres. Voy a hacer un comentario sobre lo anterior y después abordar la segunda pregunta. Es una pregunta muy compleja la segunda. Yo nada más añadiría a todos estos estupendos comentarios que ya hizo la doctora Amanda, el hecho de sabernos que somos muy privilegiados en México por tener este tipo de materiales. No todos los países lo tienen y en ese sentido, pues México es un país que de alguna manera a través de estos libros gratuitos garantiza de alguna forma el acceso a la información, a los conocimientos que quisiéramos construir. Y yo los invitaría a que, de ser posible, si se puede, utilicemos el libro de texto como punto de partida también para invitar a los estudiantes a explorar los propios intereses que pueden surgir a partir de los contenidos del libro de texto. Hagamos del libro de texto un instrumento de mediación interactivo, mucho más dinámico. No nos tenemos que quedar en el plano que propone el libro de texto. Este es el primer momento, es el punto, es la base, es el punto de partida.
pero me parece que los docentes tenemos suficiente creatividad como para ir un poco más allá, invitando a los estudiantes a que pudieran ellos indagar sobre el libro de texto sus propios intereses y proponer sus propias didácticas. ¿Qué más quieren aprender acerca de lo que aparece allí y cómo podrían aprenderlo? Creo que es algo que si pudiéramos buscar medios de comunicación con los estudiantes o incluso repartir alguna suerte de material adicional en una hoja incluso, estrategias que les permitan ir más allá del libro de texto. Eso sobre los libros. Sobre el duelo, sobre la pérdida de los padres. La pérdida de los padres para un niño es el escenario más catastrófico que puede haber. Ningún niño está preparado para perder ni a su madre ni a su padre y por supuesto menos para quedar en orfandad. Quiero decirles que una situación así es una situación compleja y una situación que va a marcar y va a acompañar a una persona a lo largo de su vida, que muy probablemente requiera de un apoyo y de un acompañamiento que va más allá del docente, va a necesitar un apoyo profesional, de algún profesional de la salud mental, un psicólogo probablemente, que es un proceso que cada uno de nosotros vive de manera diferente en tiempos distintos. No podemos exigir a nadie que transite el duelo de manera igual o dentro de tiempos establecidos. Y que nuestro trabajo como docentes en una situación así, primero que nada, es ser empáticos, entender la situación desde lo que le está pasando al otro, de manera que podamos actuar de forma que acompañamos y apoyamos en lo posible, en las necesidades sobre todo que nos corresponden en nuestro ámbito escolar, pero y sobre todo que hacemos si el pequeño se queda en nuestra escuela, es decir, si tenemos la situación en la que este pequeño que a pesar de haber quedado en orfandad se queda en la comunidad, en nuestra escuela, entonces la escuela tiene la posibilidad, tiene la oportunidad, diría yo, de convertirse sí, en un contexto que le dé continuidad y seguridad al pequeño. Es decir, la escuela como esa posibilidad de continuar una vida afectiva que ya estaba ahí antes y que podría ser un punto de fortalecimiento y de apoyo para el pequeño en el procesamiento de la pérdida. No vamos a poder superar la pérdida nosotros, no le vamos a poder sustituir una situación de duelo, pero sí podemos quedar como una suerte de faro que da luz en un momento pues de mucha oscuridad, de mucha complejidad emocional. Entonces, si tenemos esta situación, aprovechémosla para generar para ese pequeño un remanso dentro de la escuela. Seamos compasivos, seamos empáticos y acompañemos. No busquemos solucionar porque no es nuestra tarea. Y por supuesto y sobre todo, por favor, los invito a que no practiquemos el optimismo tóxico. A un niño al que se le han muerto sus padres, uno, otro o ambos, no podemos decirle que todo va a estar bien, que no se preocupe, que no pasa nada. Estas son frases muy hirientes, muy tóxicas y que no acompañan el proceso de duelo. Al revés, necesitamos ser comprensivos, saber que sí pasa, que sí duele y que entendemos el dolor desde el otro y que lo acompañamos con todo respeto y con toda cautela en ese tránsito. Gracias. Esta pregunta creo que la pueden responder ambas. Hay una perspectiva de cada una que creo que aportaría. Nos preguntan varios maestros algunas recomendaciones que puedan dar para recuperar alumnos que ya han desertado la escuela y cómo motivar a aquellos que están pensando en desertar la escuela. Doctora Amanda, empieza usted, por favor. Sí, pues es un aspecto que creo que el que más preocupa a los profesores, ¿no? Porque este distanciamiento pues nos hace no saber qué está pasando con nuestros estudiantes de manera fina, de manera específica. Yo decía cuando inicié mi plática que ya había una crisis educativa muy fuerte y sabemos que muchos de los jóvenes no es que no quieran no continuar sus estudios, sino que de veras es complejo para ellos mantenerse o responder a lo que la escuela y sus profesores les proponen, ¿no? Entonces,
lo que yo he visto de los profesores y sobre todo de los directores, aquí yo sí quisiera señalar que a mí me parece que el director está jugando también un papel estratégico, clave y muy importante en todo esto de pues la deserción escolar, ¿no? El, yo he visto, ¿no? O me han contado los propios directores que tratan en este caso de poder contactar con los estudiantes, no de manera presencial, porque, bueno, hay quien sí se ha aventurado, con todo y que la norma lo prohíbe, a ir a las comunidades y ver qué está pasando, porque es cierto, eso también está pasando. Bueno, yo conozco profesores que están dando clases de manera presencial, fíjense, no obstante darse esta situación, por eso decimos que es un panorama bastante amplio, ¿no? Lo que está sucediendo, pero bueno, lo que he observado también es como hacer alianzas con estas personas, ¿no? Pues cercanas a los estudiantes o en el caso de las comunidades, pues que son líderes de las comunidades también para que haya un acercamiento a estos casos y a estos estudiantes y saber primero qué es lo que está pasando, ¿no? Si es una cuestión económica, si es una cuestión actitudinal, qué es lo que está sucediendo. Yo creo que ahí es en donde decíamos que pues esta pandemia nos hace ver la importancia de trabajar en colaboración, ¿no? Y de hacer ver que todos tenemos que apoyarnos y ayudarnos. En ese sentido ha servido. Yo les comento el caso de un docente, de un director de telesecundaria, que eso es lo que había estado haciendo también para ver qué pasaba con sus estudiantes y tratar de irlos involucrando en las actividades que la escuela proponía, ¿no? Sobre todo a través de cuadernillos, porque hablo de una escuela bastante alejada, sin acceso a internet, ni nada. Entonces, por lo menos lo que hicieron fue que a través de la gente municipal trataron de que pues los estudiantes tanto hacerles llegar los materiales como recogerlos y a su vez estar monitoreando sus avances, ¿no? Entonces, este es un caso, ¿no? Pero las alianzas pueden venir pues de otros sujetos y de otros actores, ¿no? Y tratar por lo menos de saber qué está pasando, porque creo que esa parte es la que nos frustra mucho a los profesores. ¿Qué está haciendo, no? ¿Por qué no responde? Aunque, si hemos de ser sinceros, lo que nos comentan sobre todo los profesores es que los estudiantes que en el trabajo presencial ya presentaban dificultades, ¿no? Que se ausentaban de la escuela o que veían poca participación en las actividades, ¿no? Ciertas características de sus familias, son quienes también tienen este comportamiento en la modalidad no presencial, ¿no? Entonces, creo que puede venir ahí una cuestión importante a pensar. A veces los mismos jóvenes hacen alianza también con nosotros, ¿no? En el sentido de que están allá, a veces en las localidades, cerca de sus compañeros y nos pueden ayudar a motivarlos, ¿no? Y a volverlos a involucrar en la cuestión escolar y educativa. Gracias. Cerraríamos con la doctora Ximena en esta pregunta. Nos quedó poco tiempo para las preguntas, hubo muchas más, pero tenemos que cerrar entonces con esta respuesta, doctora. Gracias, Erika. Me parece que esta es una pregunta fundamental y además, pues si tendríamos que cerrar con alguna, me parece que esta es una muy importante por las razones que ya menciona la doctora Amanda. No queremos perder a nuestros niños de la escuela, no queremos perder particularmente a nuestros jóvenes, porque sabemos cuáles son los costes de la deserción escolar en estas edades. Sabemos que pueden derivar en situaciones que después serán más difíciles de resarcir. Yo los invitaría a pensar ahora la deserción más desde esta arena socioemocional. Para prevenir la deserción necesitamos cultivar el sentido de pertenencia. ¿De quién es la escuela? La escuela es de los estudiantes y ellos debieran de sentirse que son parte de ella y además una parte muy importante. La escuela no es del currículo, la escuela no es de los docentes, la escuela es de los estudiantes que se están formando y debiéramos de hacerles ver que es su casa, es su espacio de aprendizaje y que para nosotros es muy importante que estén allí y en ese sentido reconocer su presencia, hacerles saber explícitamente lo importante que es el que estén y que participen.
y hacerles saber también que tienen de alguna manera en este espacio llamado escuela la posibilidad de explorar sus propios intereses y expresarlos. Y en ese sentido, dar la palabra al estudiante es fundamental para que éste tenga, no solamente cultive un sentido de pertenencia, sino un sentido de maestría, de eficacia, de saber que sus acciones cuentan y que por lo tanto la escuela es un lugar que de alguna manera dispone los medios para su propio desarrollo, para su propia constitución ahora de su identidad. Entonces, pertenencia y construcción de identidad son dos cosas que necesitamos fortalecer al interior de la escuela para que nuestros alumnos se queden. Por supuesto, la comunicación. No tendríamos que esperar a que nuestros estudiantes se comuniquen con nosotros. Nosotros tendríamos que ir en búsqueda de nuestros estudiantes. Yo también, al igual que la doctora Amanda, he tenido el gusto de conocer historias en donde los directores justamente, que juegan un papel de liderazgo importantísimo, se han comunicado con las familias, sobre todo de aquellos estudiantes de los que estamos percibiendo que ya hay una ausencia importante en términos de comunicación, pero también de entregas, pero también de presencia en el caso del aula virtual, pero también en la comunicación de entrega de trabajos o cualquier otro medio que tenemos de interrelación con los estudiantes. Buscarlos, ir hacia ellos. Eso no solamente nos permite conocer la situación que están viviendo, qué es lo que está sucediendo, que les está impidiendo estar en la escuela, es una situación motivacional o más bien es una situación de salud o es una situación económica, de manera que podamos establecer estrategias de continuidad, de apoyos también diferenciados para cada una de las situaciones que se están presentando. Y finalmente yo los invitaría también a trabajar sobre un factor que es preponderante no solamente para la preservación de nuestros estudiantes al interior de la escuela y evitar la deserción, sino para traer de regreso a nuestros estudiantes a la escuela, que es generar un sentido de comunidad. La escuela es una comunidad en sí misma y todos necesitamos en algún momento de nuestra vida sentir que pertenecemos a una comunidad. La comunidad nos da soporte para seguir creciendo. Si regresamos a los enseñanzas de Maslow, por ejemplo, en aquello que eran las necesidades fundamentales del ser humano, ¿se acuerdan? En esa pirámide de necesidades, de jerarquía de necesidades, el sentido de comunidad es uno que está en la base, básicamente, ¿verdad? No es el primero, pero es el segundo o el tercero, ese sentido de afiliación, de sentir que pertenecemos a algo más grande que nosotros, pero que nos da sentido a nosotros para expresarnos como individuos. Y en ese sentido, nuevamente los invito a invitar a las familias a que formen parte de esa comunidad escolar, de tal suerte que hagamos más robusta esa comunidad para nuestros estudiantes, porque finalmente, y lo quiero decir otra vez, la escuela es para los estudiantes. Pues muchas gracias a las dos, muy felicitadas, muy agradecidos los maestros. Han dejado muchísima reflexión respecto de todos los desafíos que tienen que seguir enfrentando y van a seguir enfrentando. No va a ser un año fácil, el próximo ciclo escolar tampoco lo va a ser, con muchos retos, pero les han dejado muchísimas áreas donde pueden ir formándose, investigando, y pues agradecerles a las dos esta sesión, de verdad creo que ha sido muy provechosa.